vamos a aprender un valor importante que se llama la gratitud. Y vamos a mirar la importancia de realmente aprender a desarrollar en nuestras vidas esa característica llamada así. Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice la palabra del Señor: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró en tierra a sus pies dándoles gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Muy bien. Les decía que es importante que nosotros aprendamos a desarrollar esa capacidad espiritual, pero al mismo tiempo es una capacidad propia del desarrollo que tenemos que tener como personas, una capacidad mental, emocional, de aprender a valorar y ver la magnitud de las cosas que Dios hace por nosotros y que otras personas también hacen por nosotros, y esa característica se llama gratitud. Y no es algo que de manera natural surja en nosotros los seres humanos. Vuelvo y repito, es algo que nosotros necesitamos aprender a cultivar. Y en el texto que acabamos de ver, vamos a darnos cuenta de 2 características. La primera de ellas, de una persona o de un grupo de personas que es en general ingrata. Y la próxima semana vamos a poder ver la característica de una persona que es grata y el resultado que eso trae para la vida de esta persona. Miremos entonces qué es lo que está sucediendo. Nos damos cuenta que Jesucristo está por el camino y se encuentra con 10 hombres leprosos. Y estos 10 hombres tienen una característica, y ellos conocen quién es Jesús y conocen del poder de Él. ¿Por qué? Porque cuando lo ven se dirigen a Él por su nombre: Jesús, ten misericordia de nosotros. Entonces, conocían a Jesús, conocían el poder, conocían la capacidad que Él tenía de hacer, lo cual no significaba que realmente fueran personas de fe. No nos dejemos engañar. Y es importante clarificar eso. Recibir un beneficio de parte de Dios en un momento de necesidad no es necesariamente el resultado de un ejercicio de fe, no. En la mayoría de los casos, las cosas que nosotros recibimos de Dios es porque Dios tuvo una iniciativa y tuvo a bien hacerlo. Él dijo: yo quiero hacer esto con usted, comenzando por la salvación. Ninguno hicimos méritos para que Cristo nos salvase. Simplemente Dios dijo: a usted lo quiero salvar. No vio bondad en nosotros, no hicimos obras que ameritasen nuestra salvación, pero Dios, de su propia elección y de su propia voluntad, Él dijo: yo lo quiero salvar a usted. Y asimismo, muchos de los beneficios, de las bendiciones que nosotros recibimos, no las recibimos porque seamos personas especiales, porque hayamos cultivado un carácter especial o una gran fe. No, muchas de esas cosas simplemente es porque Dios quiso regalarlas a cada uno de nosotros. En la Biblia encontramos diferentes tipos de milagros. Encontramos personas como la mujer del flujo de sangre, que ella desarrolla la fe y dice: si yo me acerco a Dios y toco el borde de su manto, entonces yo voy a recibir. En este caso podríamos decir que esta mujer cultivó su fe.
Pero en la mayoría de los casos no es así. Simplemente el Señor tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Y los que estamos aquí, evidentemente, somos personas de las cuales Dios quiso tener misericordia. Amén. Pero es importante el hecho de que yo pueda, vuelvo y repito, desarrollar la capacidad y la conciencia de saber que soy una persona que he recibido misericordia, pero que Dios está esperando algo de mí, y es que con base en haber recibido esa misericordia, yo le permita a Él y me permita a mí mismo desarrollar en mi vida, como les digo, esa actitud que se llama gratitud. En el caso de los primeros 9 personajes que encontramos aquí, son personas que en términos espirituales y en términos personales son seres que no desarrollaron gratitud, ¿cierto que no? Para nada. Ellos tenían una necesidad muy grande y era su lepra. Como ya lo mencioné, ellos conocían acerca de Jesús, habían escuchado hablar acerca de Jesús, habían escuchado los milagros de Él. Por lo tanto, cuando le ven, dice la narración, que desde lejos le hablan y le dicen: Jesús, tenga misericordia de nosotros. Por favor, compadézcase de nuestra necesidad. Y Jesús, de una manera muy natural, les dice: perfecto, no hay problema. Lo que usted me está pidiendo, yo lo voy a hacer. E inmediatamente les da una indicación de que caminen hacia Jerusalén, se presenten delante del sacerdote, y mientras van caminando, ellos son limpios. Pero es la primera y la última vez que escuchamos hablar de ellos. ¿Podemos decir que estos hombres eran hombres de fe? ¿Cierto que no? Absolutamente, no eran personas de fe. Simplemente fueron personas que recibieron un milagro de parte de Dios. Cuidado con esto, porque cualquiera de nosotros que estamos aquí, o cualquier persona que esté fuera de la iglesia, cualquiera puede ser esa persona que es beneficiaria de un milagro de parte de Dios. En los días domingos, Joana está ministrando y está hablando de personas que están siendo sanas. Y Dios está sanando personas acá en la iglesia. Y en muchas iglesias que en este momento están predicando la palabra, yo me atrevería a decir que centenas y tal vez miles de personas en este mismo momento están recibiendo sanidades divinas. Otras personas están recibiendo milagros en su economía. Dios está dándoles trabajo, Dios está multiplicando sus negocios, está haciendo un montón de cosas por el pueblo de Dios. Y Dios lo hace porque por medio de los milagros Dios quiere generar fe en las personas. Pero insisto, es una iniciativa divina, es lo que Dios hace, y luego de que Dios hace el milagro, luego de que Dios trae el beneficio, depende de mí si yo le permito a Él que a partir de lo que Él hizo se pueda cultivar en mí una fe verdadera y un carácter espiritual que me permita devolverme a Dios y decirle: Dios, cuán bueno eres y ahora yo te quiero amar. Muchos lo están recibiendo hoy en día, pero ¿cuántos de los que hoy en día están recibiendo ese milagro se parecerán a estos 9 leprosos? ¿Cuántos reciben el milagro y salen de la iglesia y es la primera y la última vez que quieren saber algo de parte de Dios? ¿Cuántas personas no se han acercado a la iglesia? No hablo solamente de esta, hablo de todas. Porque hay una situación crítica, porque hay una enfermedad, porque hay pobreza. Y Dios les ha bendecido y les ha multiplicado y les ha sanado y ha hecho muchas cosas. Y yo creo que Jesucristo preguntaría en este día, como preguntó en el momento de esta narración: oye, ¿pero no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? Yo creo que es la misma pregunta que Dios haría en esta mañana. Oye, ¿dónde están todos los que yo he bendecido? ¿Dónde están todos los que yo he perdonado? ¿Dónde están todos los que he salvado? ¿Dónde están todos los que he sanado? ¿Dónde están? Y afortunadamente nosotros que estamos aquí podemos decir: aquí estoy, Señor. Yo soy ese al que tú perdonaste, yo soy ese al que tú salvaste.
La idea es que nosotros en ningún momento nos parezcamos a esos 9 leprosos, que fueron personas con un corazón cargado de ingratitud. Pero para que eso no suceda, tenemos que aprender a cultivar nuestro espíritu para que eso no pase. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra es una naturaleza que nos invita lastimosamente a la ingratitud, ¿cierto? Sería bonito decir, no, es que todos somos muy gratos delante de Dios. Pero no, naturalmente esto no sucede, sino que por el contrario, nuestra tendencia natural es a olvidar la bendición, el beneficio de parte de Dios y caer en esta misma situación. Como ya lo mencioné, la gratitud es la capacidad que tenemos de valorar el beneficio recibido, ¿cierto? Cuando yo soy una persona que bien sea de parte de Dios o bien sea de parte de otro, recibo algo y tengo la capacidad de valorar eso que recibo, eso hace con que yo sea una persona que clasifica o califica de tener esa cualidad. Aprendí a tener gratitud. Pero como lo he mencionado, no es algo natural. Veámoslo a través de varios ejemplos. Los que tienen sus hijos. Se esfuerza el padre por comprarle un juego a su hijo. En esta época pues son juegos electrónicos, Xbox y bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes les compran a sus hijos, tablets, celulares y todo ese tipo de cosas. La pregunta es, ¿normalmente ese niño es grato para con su papá por lo que recibió? Respondan los papás, no los hijos. ¿Los hijos son gratos para con eso? ¿Qué tanto? El niño valora, el niño llega y dice, uy papá, yo sé que fue un gran esfuerzo lo que tuviste que hacer. ¿Será que sí? No, ¿cierto que no? Normalmente está el juego y mientras es el momento de la novedad por el juego, ¿cierto? Entonces el juego es muy valorado, pero al poco tiempo el juego queda a un lado y se olvidó. Y el papá lo mira y dice, pero es que a mí me valió 1,5 millones, 2 millones de pesos ese juego. O el disquito para poderle meter allá el jueguito, ¿cierto? Todo eso vale dinero. Pero la actitud normal de un hijo no es la actitud de decirle, papá, es que yo soy consciente del esfuerzo que tú estás haciendo, muchas gracias por eso, ¿cierto que no? Cuando llega el papá al colegio a recibir el boletín, que hace poco les entregaron el primer boletín, y llega y dice, wow, pero es que mire cuántas materias perdió, ¿cierto? Eso, cuando un chico no estudia y no valora lo que está pagando su papá, haciendo lo que hace su papá, pues lastimosamente eso es algo que se llama ingratitud, ¿cierto? Yo no puedo valorar lo que están haciendo por mí, no tengo la capacidad de valorar lo que están haciendo por mí. Cuando yo veo a los adolescentes, ya los más grandecitos, pasa algo similar, ¿cierto? A veces yo salgo con mis sobrinas y vamos de viaje o lo que sea, y le digo, ¿y qué te pareció el viaje? Normal, ¿cierto? Normal. Yo manejé 14 horas, gasté un montonón de dinero. ¿Y cómo te pareció? Normal, ¿cierto? Bueno, ok, perfecto, está bien, ¿cierto? Pero ¿tú esperarías algo más? ¿A cuántos papás les ha pasado cosas así? No levanten la mano. Bueno, los que no tienen los hijos por ahí se la pueden levantar. Pero suele pasar, ¿cierto que sí? Que en muchas ocasiones el esfuerzo hecho no es un esfuerzo que realmente sea comprendido, sea entendido y sea valorado. Lo mismo nos damos cuenta que sucede en las narraciones bíblicas. Cuando encontramos la parábola de los 2 deudores, y dice la palabra del Señor que había un hombre que tenía una gran deuda con su Señor. Le debía una cantidad enorme de dinero. Si tú quieres entenderlo por colocar cualquier cifra, este hombre que le debía a su Señor, la cantidad realmente era una cantidad gigantesca. Yo no podría hacerte el equivalente en este momento, pero ponle tú que fuera algo así como 1,000 millones de pesos. Y le debía una cantidad tan grande, que su Señor dice, ¿sabe qué? Cójanlo a usted, cójanlo todos sus bienes, cojan su familia, véndanlo para intentar recuperar algo de lo que yo he invertido. El hombre al ver que iban a venderle a sus hijos, a su esposa, que era una costumbre de la época, usted pagaba con todo lo que tenía, incluyendo su familia. Cuando ve eso dice que se postra y dice, Señor, ten misericordia de mí, yo te lo voy a pagar todo.
¿cierto? El Señor lo mira, hombre de negocios, y dice, usted nunca me va a poder pagar, jamás, ¿cierto? Dice, ¿cuándo va a poder pagar esa cantidad de dinero si usted no tiene ni la capacidad, ni el capital, ni el conocimiento? Usted nunca me lo va a poder pagar. Y ante la incapacidad de ese siervo de pagar el dinero, entonces le dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer lo siguiente, le voy a perdonar absolutamente toda la deuda. No me voy a acordar de nada de lo que usted me debe. Punto cero, vuelva a comenzar, arranque de nuevo. Y se va feliz el hombre porque dice, ok, me fue perdonada la deuda. Pero todos sabemos la segunda parte de la historia. En la segunda parte, él se encuentra con un consiervo que le debe una cantidad de dinero. Ponle tú el equivalente a 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, porque era una cantidad realmente pequeña en la época. Y dice que cuando lo encuentra, lo coge del cuello y le dice, me tiene que pagar ese 1,000,000. Acuérdate, a él le perdonaron 1,000,000,000. Y este le dice, me tiene que pagar ese 1,000,000. El otro le repite exactamente lo mismo. Señor, ten paciencia conmigo. Yo te garantizo que yo te lo voy a pagar, ¿cierto? Pero dice que no, que lo cogió y lo mandó a la cárcel y se lo entregó a los verdugos hasta que no le pagara el último peso de ese 1,000,000 de pesos. ¿Todos recordamos bien la historia? Ok. ¿Qué podemos pensar de este personaje? ¿Qué había en su corazón? Cuando le es perdonado todo lo que le es perdonado, pero no tiene la capacidad, la conciencia de saber, mira lo grande que se hizo por mí. Se me perdonó una deuda, se perdonó a mi familia, se me permitió seguir siendo un hombre de familia, se me permitió seguir siendo una persona que tiene la posibilidad de prosperar, de hacer muchas cosas. Todo se me dio y se me dio de manera gratuita. Él no tuvo la capacidad de dimensionar lo que se había hecho por él. Él no lo dimensionó, sino que por el contrario, su corazón había cultivado la mezquindad y cuando se encontró con otro que le debía un simple 1,000,000 de pesos, que no es una gran cantidad de dinero, dijo, yo a usted no lo puedo perdonar. No lo puedo perdonar. Yo le pregunto en este momento, ¿nos parecemos nosotros al personaje de esta historia? ¿En algún momento de nuestras vidas? ¿En algún aspecto de nuestra vida nos parecemos nosotros a este tipo de personas?